Buen día, mis alumnos de octavo. Espero que se encuentren muy bien. El objetivo de hoy día es analizar las variables y elementos de una función. Ya esto lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en la clase anterior. Vamos a trabajar en una guía. ¿A qué hago referencia con esto? Que todo lo que está en el video es parte de la guía. Bien, no es que yo entregue una guía aparte, sino que solamente lo que está aquí. Intuitivamente daremos respuesta a la pregunta: ¿qué es una función? Una función es una relación que existe entre dos variables relacionadas a través de una expresión matemática. Podemos asemejarla, disculpen, a una fábrica de números, de tal manera que si ingresamos materia prima, que en este caso serían los números, y obtenemos como producto otros números, ¿bien? Entonces ahí yo veo, ¿no es cierto?, como supuestamente como que si fuera una fábrica, ¿no es cierto?, ingresa un número, pasa por una operación y sale otro número. Entonces abajito dice, una función se denota con el término f entre paréntesis x, ¿bien? Que puede ser una x, puede ser una d, independientemente de la letra, ¿bien? Por lo general se utiliza la x. Y se lee función de x, entonces se denota es cómo se escribe y acá es cómo se lee. Ejemplo, función, el doble de un número. Entonces la letra A me dice función de 3, ¿no es cierto? Y después al ladito me dice igual a 6. Quiere decir, ¿no es cierto?, que ese 3, que es el número que ingresó a la máquina, ¿no es cierto?, fue multiplicado por 2, porque arriba me dice el doble, y obtuve otro número que sería como el número de salida, el 6. La letra B, función de 5, y obtuve el 10. O sea, ingresó a la máquina el 5, el doble fue multiplicado por 2 y obtuve el 10. Número 2, función el inverso aditivo de un número. Inverso aditivo es el contrario, ¿bien? Entonces, función de 3, ingresó el 3, ¿no es cierto? Pero dentro de la máquina, inverso, entonces sería menos 3. Después más bajito, función de menos 5, ingresó el menos 5, proceso, ¿no es cierto?, que sería el contrario en este caso, y salió el 5 positivo. Número 3, función en un número incrementado en 3. Incrementado quiere decir que subió, que aumentó en 3. Entonces la letra A, función de 4, entró el 4 a la máquina, le aumentaron 3, ¿no es cierto?, en ese proceso y salió el 7. La B, función de 1, entró a la máquina el 1, ¿no es cierto?, y le aumentaron 3, le agregaron 3 en el proceso y salió el 4. ¿Se fijan? Entonces ingresa un número, pasa por un proceso y sale otro número. Las funciones realizan distintas acciones. Veremos que las funciones que realizan acciones mediante operaciones matemáticas. Ejemplo, número 1, función de k definida como función de, ¿no es cierto?, la k, que sería en este caso como la f, entre paréntesis, x, es igual a 7x. ¿Qué quiere decir esto? Que multiplica por 7 el número introducido. Eso es lo que quiere decir. La número 2, función de x, es igual a menos 2x más 3. Multiplica por menos 2 el número que se introdujo, ¿no es cierto? A su vez se le suma 3 y ahí se obtiene el número de salida. Y en la última, que sería función, ¿no es cierto?, que sería la g en este caso, de x, es igual a 8x menos 6. Acuérdense que ese 8x quiere decir que el 8, ¿no es cierto?, está multiplicando esa x. No es que esa x simbolice sino multiplicación. ¿Bien? Entonces dice, multiplica por 8 el número introducido que yo no conozco, que sería en x, en todos los casos sería x, ¿no es cierto?, y le restamos 6. Este es el proceso para obtener el número de salida. Entonces yo hice ahí cada uno de los ejemplos que arriba se señalaban. En el primero, ¿no es cierto?, que era 7x. Vamos a suponer que la x era 2. Entonces el 7, como estaba al lado de la x, la está multiplicando entre sí, ahora multiplica el 2. 7 por 2, 14. Entonces se introdujo el 2, pasó por ese proceso, ¿no es cierto?, y obtuvimos el 14. En la número 2, utilizamos nuevamente el mismo 2. Entonces me dice menos 2x más 3. Entonces traspaso el valor de la x y coloco menos 2 por 2. Acuérdense que la x de arriba es el valor, ¿no es cierto?, el 2, que yo aquí, ¿no es cierto?, lo anoté.
Bien, acá. Entonces, menos 2 por 2 me daría menos 4. Y luego le agregué los 3. Y eso me dio menos 1. Acuérdense que cuando eran de familias distintas, ¿no es cierto?, se restaba y se conservaba el signo del número mayor. Y la número 3, que es 8x menos 6. Entonces el 8 ahora va a multiplicar a esa x que no conozco, pero en este caso que le dimos el valor 2, me da 16 y ahora le resto los menos 6. Y me daría un total de 10. Bien, entonces se introduce el 2 y en este caso salió el 10. Función. Formalmente una función es una relación entre dos variables, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. A estas variables se les denomina independiente, corresponde a la primera variable que suele asignarse con la letra X. Entonces esa es la independiente. ¿Bien? Y la dependiente es la que se deduce de la variable independiente, o sea, depende de la X. En este caso sería denominada como la Y. Elementos de una función. Una función está constituida por el dominio y el recorrido. Elementos de una función, dominio, recorrido. El dominio va a ser la X, bien, la variable independiente. Y el recorrido serían los valores de Y, que serían los valores dependientes, que dependen de la X. Ejercicio. Calcular los valores de salida de Y, utilizando los siguientes valores para X. Número 1, la función t definida como t, entre paréntesis x, es igual a 3 por x. Entonces yo acá le hice una tablita, ¿no es cierto?, donde le di los valores de x, eso ya se los entregué. Menos 1, 0, 1. Y lo que usted tiene que encontrar, ¿no es cierto?, serían los valores de y. Entonces yo traspaso, ¿no es cierto?, la fórmula, que en este caso sería 3x acá, y traspaso el valor. Ahora sería 3 por menos 1, porque el primer valor que me están entregando es menos 1. Entonces multiplico y me daría menos 3. Y ahí obtengo el primer valor de y. Entonces, cuando la x valía menos 1, la y vale menos 3. Ahora lo voy a hacer con el 0. Traspaso exactamente igual. 3 por x, acuérdense. El 3 por 0, porque el segundo valor que me están entregando es 0. Multiplico y me da 0 y lo registro en mi tablita. Entonces, cuando el valor x es 0, también obtengo un valor y 0. Y en la última, que sería 1, traspaso, ¿no es cierto? Y sería 3 por x, traspaso 3 por 1 y me da 3. Entonces, cuando mi valor de x es 1, yo obtengo el 3. Entonces, este es el de valor de entrada y este es el valor de salida. Y el valor de salida se obtiene, ¿no es cierto?, con acá el, que sería como el funcionamiento, ¿no es cierto?, de esta máquina. Y ustedes me hacen exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y ahí yo le entregué los valores de x. Entonces usted toma estos valores y lo va traspasando acá, ¿no es cierto? Y en vez de decir 9x, sería 9 por menos 2. Sacan el resultado y después bajan menos 10. Y de esa manera, ¿no es cierto?, van a obtener el y. Y después hacen exactamente lo mismo con los otros dígitos. Entonces, mis niños, por favor, no olvidar ver los videos, no olvidar enviar sus evidencias, aclarar dudas a través de WhatsApp o de mi correo. Aquí yo les coloqué una frase. Motívate y hazlo. Piensa hasta dónde puedes llegar. Ustedes tienen que motivarse. Ustedes tienen que decir, yo soy capaz, yo lo puedo lograr. Me puede costar un poco, pero si yo me esfuerzo, voy a lograr el éxito. ¿Bien? Y les quisiera recordar que la próxima clase vamos a hacer un trabajo evaluado, el cual yo se los voy a ir explicando paso a paso, y a su vez va a tener, ¿no es cierto?, la rúbrica, que va a tener todos los indicadores que yo les voy a ir evaluando. Va a ser una nota exactamente igual como la evaluación pasada. Espero, mis niños, que se encuentren muy bien junto a sus familias. Cuídense mucho. Besitos.